Doy gracias al Señor, hermanos, hermanas, por estar una vez más con todos ustedes. Agradecido al Señor, hermanos, por cuanto tengo la oportunidad nuevamente de poder predicar la palabra del Señor a la iglesia. Un abrazo, un saludo para todos los hermanos que van a ver este video. Un abrazo, un saludo para mi amada esposa. El Señor bendiga grandemente a mis hijos. Dios bendiga a la familia de nuestro hermano Argota grandemente, sus vidas, que Dios los atraiga a Él mismo, para que ellos puedan conocer, ¿no? Que Jesús es el camino, la verdad y la vida, para que ellos puedan encontrarse algún día con el espíritu y el alma de su esposo y de su papá. Gracias le damos al Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a comenzar con esta predicación del día de la fecha. Padre Santo, estamos delante de tu presencia en esta hora para pedirte en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que me dé fortaleza y entendimiento en todas las cosas, Padre. Lléname de tu poder, de tu Espíritu Santo. Amén. Gracias le damos al Señor. Vamos a leer ahí en el libro de Juan, en el capítulo 3 del libro de Juan, hermano, del Evangelio de Juan. No, hoy empezamos un capítulo nuevo, esperemos que nos enriquezca tanto como el capítulo anterior. Gloria al nombre del Señor. Y acá vamos a ver vamos a hablar un poco del velo y el altar de bronce, ¿no? Y el capítulo 3, en el versículo 1 y 2, dice: y había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Él mismo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú eres un maestro que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, salvo que Dios esté con él. Gloria al nombre del Señor. Acá vemos otro testimonio que se da acerca del Hijo de Dios, ¿no? Porque ayer vimos que era necesario el testimonio de dos o tres testigos, ¿no? Para poder aceptar que el testimonio es verdadero. Y bueno, y en el día de ayer vimos 5 testigos que dieron testimonio acerca de Jesucristo, el Señor. Primero uno era Dios, el otro era Jesucristo, el otro era el paralítico, ¿no? Dios, Jesucristo, el paralítico, el otro era la palabra y los judíos. Eran los 5 testigos. Pasó la cantidad, pues se necesitan 2 testigos, pero Jesucristo en el capítulo 4, en el capítulo 5, él puso 5 testigos. Acá vemos otro que da testigo acerca del Hijo de Dios, que fue Nicodemo. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Y bueno, y él dice, respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere o oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos.
y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, como que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros vamos a una vida de servicio, hermano. Y el modelo es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el modelo para nosotros para servir a Dios. Porque Él servía a su Padre. No, Él toda su vida se preparó para servir a su Padre 3 años y medio. Toda su vida, una vida de preparación. ¿No? En comunión con Dios, con la palabra de Dios. Y bueno, y eso le fue preparando. Cada persona que se acercó a Jesús, cada situación que él vivió, cada circunstancia que él le tocó vivir, todo fue preparada por Dios para que él pudiera llegar a tener una vida de servicio exitosa. Entonces nosotros también, al igual que él, hemos pasado por situaciones, hemos pasado por situaciones muy difíciles y también hemos conocido personas, nos hemos relacionado con personas en diferentes etapas de nuestra vida. Hemos vivido circunstancias, ¿no?, que nos fueron formando a nosotros. Entonces, desde el día de nuestro nuevo nacimiento hasta el día en que nosotros nos disponemos al Señor, todo es permitido de Dios para forjar en nosotros un hombre espiritual, a fin de que ese hombre espiritual pueda servir al Señor. Por eso, en Romanos capítulo 8, 35 o 25, dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces así fue con Jesús y así es que es con nosotros. Nosotros tenemos que ver la personalidad de Jesús en cada acto que Él incurrió. ¿Vio? Tenemos que ver su pensamiento, su sentimiento, tenemos que oír sus palabras, aprender de sus palabras, porque esas palabras las vamos a usar nosotros para ayudar a la gente a que ellos reciban la vida y la vida eterna, la salvación eterna, la sanidad para su cuerpo. Van a necesitar esas mismas palabras para la liberación de su espíritu poseído, ¿no? Y muchas cosas más. Entonces miramos la persona de Jesucristo. Ahora fíjese que se le aparece a Jesucristo un hombre religioso. No era cualquier hombre, era un hombre religioso el que se le aparece a Jesucristo, a este Jesús. Entonces, en este relato, en la puerta de la división central del registro de Juan, es maravilloso su iluminación de los caminos de Dios para el hombre. Esta muestra la divina atención hacia todo lo que está contenido aquí adentro. Hay orden en todo lo que se habló, en todo lo que se leyó, y sistema manifiesto en su más pequeño detalle. ¿No? Gloria al nombre del Señor. El poderoso creador de todas las cosas está nuevamente en la escena, ¿no? Está Dios ahí nuevamente acá en este capítulo. Una vez más para manifestar su divina soberanía y reconstruir y recrear como Él quiere. Acá en este capítulo nosotros vemos el nuevo Génesis. Así vamos a titular la predicación de esta noche. El nuevo Génesis. Acá habla del nuevo Génesis porque habla del nuevo nacimiento. Y ese es el centro del mensaje en este capítulo, el nuevo nacimiento, que es el nuevo Génesis. Y esto es maravilloso porque Génesis significa principio, ¿no? O primero. Y esto ya no es en el sentido natural, sino que es en el sentido espiritual. Acá nos habla de un nuevo nacimiento, de que Nicodemo tenía que nacer de nuevo.
Y él es una figura representativa, Nicodemo. Él es una figura representativa y simboliza a los judíos como nación y como individuos. Ahora el nombre Nicodemo significa gobernador del pueblo. Y esto es muy interesante, muy ilustrativo de su identidad, dado que él, el gobernador del pueblo, viene y habla con Jesús. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Este personaje no fue por accidente que está en ese momento, en ese lugar. No fue por accidente. Eso ya fue, Dios preparó todo eso para que así fuera, porque Dios cuando planifica algo de la eternidad pasada al momento que se lleva a cabo todas las cosas, entonces Él lo prepara todo perfecto. No fue una casualidad. Oh, gloria al nombre del Señor. Ahora nosotros vemos que el Señor, su aproximación hacia el Señor, hacia el Maestro, hacia Cristo, ¿no? Está protegido por las tinieblas, porque Él vino de noche. ¿Vio? Él está protegido por las tinieblas. Fíjese usted. Gloria al nombre del Señor. Es en verdad que Él estaba aprensivo por el peligro de los judíos. Quiere decir que Él estaba, si bien vino de noche por el hecho de que los judíos, si los judíos se enteraban de que Él fue a verlo a Jesús, sufriría un maltrato, tal vez una prisión, tal vez un repudio, Nicodemo, y por eso él fue de noche. Él pensó por eso, tal vez estaba en el pensamiento de Nicodemo, ir de noche. Porque ellos habían incitado, ¿no? Ellos se habían incitado en ira contra el Señor a causa de que los desalojó del templo. Ahí en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Donde él dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas, y allí sentados. Y haciéndose un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas, y volcó las mesas. Entonces vio que había una persecución en contra del Señor, y Nicodemo va a hablar con él. Por esto él muestra la cautela, él manifiesta una cautela al ir a verle al Señor. ¿Vio? Pero este no es todo el significado que nosotros le tenemos que dar a esta visita nocturna, ¿no? Porque él está declarando con este hecho que el judío, el prominente hombre moral, ¿no? El hombre religioso, el hombre que tiene los oráculos de Dios, el judío, ¿no? Está viviendo encubierto. Ellos vivían encubiertamente. El hecho que Nicodemo viniera de noche, eso manifiesta de la realidad que ellos tenían para con el pueblo y para con Dios. Vivían encubierto. El pecado de ellos estaba oculto. ¿Vio? El pecado de los religiosos. El pecado de aquellos que tenían que gobernar al pueblo de Israel estaba oculto. ¿Vio? Eso es lo que significa que él vino de noche, no podía venir a la luz del día, ¿no? Exteriormente parece todo lo que pretende, ¿no? Es decir, que exteriormente él es una cosa, pero interiormente es otra cosa. Es un maestro de otros, gobernando sobre ellos a causa de su supuesta superioridad y santidad. Supuesta superioridad y santidad. Pero Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Jesús conocía el corazón de este hombre. Él ve la condición de necesidad en el hombre moral, en el hombre religioso, porque el hombre religioso es tan necesitado como el pecador.
¿no? Tanto el hombre moral como el hombre inmoral son la misma clase, semejantes en naturaleza y en carácter, ¿no? En la misma esencia interior como es claramente manifiesto a Él, al Señor. La tiniebla es como la luz a su mirada, ¿no? Nada está encubierto, ¿no? Aunque haya tiniebla, Jesús lo ve igual todo. Aunque nosotros estemos escondiendo lo que escondamos, Jesús, y en lo profundo, en el lugar más oscuro de nuestro corazón, Jesús lo ve todo. Dios lo ve todo. No podemos esconder nuestra condición delante de Dios, ¿vio? Porque para Él la tiniebla es igual que la luz. Lo ve todo, absolutamente todo. Todo está desnudo delante de su vista. Ante todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 13. ¿Vio? Ante todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No, por lo tanto, Nicodemo, el fariseo, al cual Jesús habla de la necesidad de un nuevo nacimiento, esto es adecuadamente correcto. Él necesita un nuevo nacimiento para poder poseer el reino de los cielos, el reino de Dios, o para poder entrar. Y este es el nuevo Génesis. Sin el nuevo nacimiento no se puede empezar una nueva vida. Sin el nuevo nacimiento siempre estamos manifestando la vida del hombre viejo, la vida vieja. Y no hay compatibilidad en la vida vieja y en la vida nueva. No pueden vivir juntas, no se pueden manifestar juntas, ¿no? Sabemos que o vivimos la vida vieja o vivimos la vida nueva. Cuando nosotros empezamos a vivir la vida nueva, la vida vieja se terminó para siempre. No hay posibilidad que cuando se manifieste la vida nueva se manifieste la vida vieja. Entonces, examinémonos a nosotros mismos si Cristo está en nosotros. No, si Cristo está en nosotros. Pues si Cristo está en nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué manifestamos la vida nueva, la vida vieja? Porque no puede haber no hay compatibilidad entre la vida nueva y la vida vieja. No hay compatibilidad. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el contraste entre las maneras del Señor con el gobernador, porque eso es lo que significa Nicodemo, gobernador del pueblo, hay un contraste muy grande entre el Señor y el gobernador de los judíos, ¿no? Hay un contraste ahí. Y la mujer samaritana, ¿se acuerda que hay otro contraste ahí también, ¿no? Para la mujer samaritana, la seguridad de la favorable disposición de Dios para darle a ella lo que ella necesitaba, si solamente se solicitaba el agua de vida, si tú me pidieras agua de vida, yo te la daría, le dijo el Señor. Mientras el fariseo es conservado muy lejos de la abrupta declaración de que debe hacer alguna cosa, la cual no puede hacer. A él se le pide que haga algo, no que haga algo. Y ese que se le pedía no lo podía hacer el fariseo. ¿Cómo es posible, dice, que un hombre viejo nazca de nuevo? No, la condición del corazón de cada individuo señala y determina las diferentes actitudes, ¿no? Entonces, conforme a nuestro corazón nosotros actuamos y determinamos, ¿no?, nuestro camino a seguir, conforme a nuestro corazón. Si nuestro corazón es recto, si nuestro corazón es de carne, sensible a lo que Dios dice, a la palabra de Dios, entonces nuestra conducta o nuestra determinación va a ser diferente a aquella de aquel hombre o mujer que tenga el corazón de piedra. No puede ser igual. ¿No? Por eso en estas cosas se pueden ver las determinaciones de los hombres conforme al corazón que poseen. Gloria al nombre del Señor. ¿Y qué corazón tiene usted?
Hermana, hermano, ¿qué corazón tengo yo? Tengo un corazón de carne. No tengo un corazón de piedra, porque Jesús ya quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne, ¿o no fue así? Entonces, ¿para qué puso eso? Para que nosotros seamos sensibles a lo que Dios demanda de nosotros. Somos sensibles a sus mandamientos, a sus reglas, a sus estatutos, a sus plomadas, a sus delineaciones. Nosotros somos sensibles a todo lo que el Señor quiere de nosotros, porque tenemos un corazón de carne. Y no se puede tener dos corazones, porque dice que el hombre de doble ánimo o de dos corazones es inconstante en todos sus caminos. No se puede servir a Dios con dos corazones, tiene que tener uno solo. Jesús no tenía dos corazones, él tenía uno solo. Y el corazón de él era muy sensible a lo que el Padre deseaba, o el Padre le pedía a él. Entonces, conforme el corazón que nosotros tenemos, esa va a ser la determinación que nosotros también tengamos o hagamos. Gloria al nombre del Señor, alabado sea el Señor. Entonces, la puerta del reino estaba cerrada para Nicodemo, la del reino. Y el real investigador, sin embargo, abierta estaba para la mujer. Para la mujer, ¿se acuerda, samaritana? Esa puerta estaba abierta para la mujer. ¿A quién era aparentemente indigna esta mujer? Era una mujer pecadora, indiferente, pero el Señor no ve como ve el hombre. Los fariseos, aunque inquiriendo, no estaba todavía listo para recibir la revelación de la gracia. Era un hacedor de religión, maestro del mosaico designio divino, pero realmente no comprendiendo su lugar o mensaje. No estaba comprendiendo cuál era el mensaje de la ley. ¿Cuál era el mensaje verdaderamente de la ley? No lo estaba entendiendo. Él ha de estar encerrado por sus demandas antes de que pueda recibir a Cristo como el Cordero de Dios. ¿No? Con toda su sabiduría, con toda su erudición, todavía no había entendido la arruinada condición de la humanidad. El fariseo no había entendido eso. Está confiando en su justicia propia. Está confiando en eso. En consecuencia, debe ser despojado de sus harapos. Tiene que ser despojado de esa justicia propia. Debe ser humillado y conducido al mismo lugar de vergüenza en el pozo donde la mujer se paró antes de que pudiera ser en verdad exaltada o exaltado. Tiene que verse como aquella mujer pecadora, como aquella mujer samaritana pecadora, necesitada de un Salvador, necesitada del agua de vida, necesitada del Cristo, del Mesías. Tiene que verse así el hombre religioso, el hombre que cree que es suficiente en sí mismo para poder satisfacer a Dios, que creyendo que por medio de una vida de oración, de ayuno y de sacrificios, él puede agradar a Dios, o puede alcanzar la salvación y la vida eterna. Ese hombre, no, para poder alcanzar la gracia, él primeramente tiene que darse cuenta que necesita nacer de nuevo. Porque hay muchas iglesias hoy día que no tienen el nuevo nacimiento. No tienen el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque ellos no creen que ellos tienen que nacer de nuevo. Ellos creen que son personas buenas, que son personas justas, que son personas que ayudan a otras, que son personas que nunca hacen mal a nadie. Y aún así están viviendo con preceptos y mandamientos para agradar a Dios. Bueno, con toda su erupción todavía no había entendido la arruinada condición de la humanidad. Está confiado en su justicia propia, en consecuencia debe ser despojado de sus harapos. Debe ser humillado, conducido al mismo lugar de vergüenza en el pozo que la mujer separó, antes de que pueda ser en verdad exaltado, Nicodemo, ¿no? Debe renunciar a su bien edificado reclamo hacia Dios y caer al suelo con insignificancia delante del Señor, antes que pueda ser levantado. La cubierta, la hoja de higuera debe ser hallada insuficiente. Claro, la justicia propia, ¿vio?
el hombre debe despojarse de la justicia propia. Ahora, en la vida de servicio nosotros nos vamos a encontrar con hombres religiosos, ¿no?, que son justos en sí mismos, que tienen la hoja de higuera para tapar su vergüenza, ¿vio? Ellos creen que son guía de ciegos y que son la luz de los que están en tinieblas. Maestro de niños, dice el apóstol Pablo. No, pero sin embargo ellos tienen que caer postrados a los pies del Señor, reconociendo que ellos son pecadores y que ellos necesitan ayuda para ser salvos. Eso tiene que pasar, nos vamos a encontrar con mucho de eso. Cuando Nicodemo escucha la voz del Señor, queda desconcertado. No puede entender el cambio en su teología. No puede entender. Ha venido con toda sinceridad buscando a Jesús por alguna nueva revelación. Él vino a buscarlo a Jesús para que Jesús le trajese o le diese una nueva revelación o algo que pudiera deslumbrar a sus compañeros judíos del templo. Quería aprender algo de Jesús que no lo supiera nadie, solamente él. ¿Vio? O sumar condiciones para cumplir, que el Señor le diera más mandamiento a él, que le hiciera ver que ahí había más mandamiento para cumplir, que los otros no conocían. Y eso le podría haber dado una gran complacencia, una gran satisfacción en sí mismo. Le podría haber dado prestigio, seguridad y aptitud a la vista de Dios. Bueno, en realidad quiso ser más agraciable o agradable con él mismo, no tanto con el Señor, con él mismo. Él buscaba grandeza para él mismo, yendo a verlo a Jesús. Pero Jesús le humilló, no solamente en un escalón o 2 escalones, sino lo humilló camino abajo, hasta el polvo, con las palabras que les dijo a Nicodemo. Le dijo: de cierto te digo, salvo que el hombre sea nacido otra vez, no puede ver el reino de Dios. En el versículo 3, hermanos. Dice, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjese, no puede ver el reino de Dios. Así el tabernáculo del testimonio, la morada de Dios, es expuesto, cerrado al hombre. ¿No? El hombre no podía entrar. El velo del tabernáculo es figurado. Está cerrada el camino a la presencia de Dios hasta al más moral y religioso hombre que pueda entrar allí, a menos que Dios intervenga. Acá hay un enigma para el fariseo. Él solo ve lo natural, entonces está confundido. ¿Cómo puede tal cosa tomar lugar?, dice Nicodemo. El Señor le responde por retirar aquello que ha previamente afirmado con algunas explicaciones. De cierto te digo, salvo que el hombre sea nacido de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces añade: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Alabado sea el Señor. Entonces ahí Jesús le muestra la necesidad a Nicodemo del nuevo nacimiento, de un nuevo Génesis en su vida. Y además, esta es una experiencia espiritual. No es natural el hecho de nacer de nuevo, no es algo natural, sino que es espiritual. Y es una positiva diferencia aquí dentro, hecha entre dos creaciones con esta primera referencia hacia las mismas. Por ejemplo, la carne es carne, siempre es carne. Uno cuando nace en la carne siempre es carne, nunca es espíritu, ¿no? Esto no puede ser igual al espíritu, la carne, a pesar del refinamiento y la cultura, a pesar de la educación que tenga un hombre. No, su carne siempre va a ser carne. A pesar de la vida moral que se le pueda transmitir a un hombre carnal, siempre va a ser carne. La carne es carne. ¿Vio? Tal como es nacida, así será, hasta el día que muera. Asimismo es el caso del nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual no puede ser carne. De lo que es nacido, este es su naturaleza o su modo, ¿no?
si uno nació espiritualmente, no puede manifestar lo que, por medio del espíritu, lo que la carne es. Y aquel que es nacido de la carne no puede manifestar lo que el espíritu es, a no ser que tenga un nuevo nacimiento. ¿No? Por eso la palabra nos lleva en Romanos capítulo 8, nos lleva a nosotros a que nosotros no vivamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano amado? Que Dios nos dé entendimiento en estas cosas. Entonces, de lo que es nacido de este, así es. No hay mezcla en las dos carnes. No hay mezcla en los dos, carne y espíritu, admitidas con las palabras del Maestro, quien es reconocido por Nicodemo ser de Dios. La carne no es el nuevo elemento de la personalidad, sino el hombre como caído es carne. El hombre caído es carne. Él ha llegado a ser carne gobernado por sus apetitos corporales e inclinaciones. En tanto, el Espíritu expresa al nuevo hombre y todo lo que él es como nacido de nuevo, ¿no? Como nacido de nuevo. Entonces, el agua como usada, porque acá el Señor habla del agua para obtener el nuevo nacimiento, aquí por Jesús refiere a la palabra de Dios, ¿no? Porque le dice en el 5, respondiendo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, hay muchos cristianos que todavía, ellos dicen, nosotros tenemos la carne y el Espíritu, ¿no? Y entonces podemos manifestar las dos vidas. Acuérdense que Jesús tenía un cuerpo de carne también, pero él manifestó una sola vida, la vida del Espíritu, la vida de Dios manifestó el Señor Jesucristo. Nunca él manifestó la vida de la carne, nunca. Porque él tenía la vida de Dios en él, y la vida de Dios es mayor que la vida de la carne, es más poderosa, más inteligente, más sabia, ¿no? Más templada la vida de la carne. Entonces, el Señor Jesús nunca, teniendo un cuerpo humano, nunca manifestó la vida de la carne. Hay hermanos que fracasan en su caminar espiritual porque ellos piensan que tienen dos vidas. Pero yo tengo dos vidas, tengo la vida de la carne y No, nosotros ya no tenemos dos vidas, porque la vida de la carne para nosotros está muerta. La carne ya no vive por la sangre, entre comillas, sino que es usada por el Espíritu para servir a la nueva creación, ¿no? Ahora, la vida que nosotros manifestamos a través de nuestro cuerpo es la vida del Espíritu, no la vida de la carne en sí. La vida de la carne está subyugada por medio del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Bueno, entonces, la simiente incorruptible, ¿no? Esta simiente, esta en combinación con el Espíritu, ¿no? Con el Espíritu de Dios, realiza lo sobrenatural del nuevo nacimiento. Fíjese que en el libro de Ezequiel habló del nacimiento espiritual, aunque no con todas las palabras en su profecía, no dijo todo sobre el nacimiento espiritual. Ahí en el capítulo 36, 25 y 26 dice Ezequiel. Ahí él está describiendo la divina preparación de Israel para el reino de Dios. Y él escribe, esparciréis sobre vosotros aguas limpias y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y quitaré vuestra carne, de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. ¿No? Entonces, acá el profeta está extendiéndose, ¿no? Él presenta el producto o el resultado del nuevo nacimiento. Mientras Jesús, ¿no? Él manifestó el nuevo nacimiento, ¿no? Nicodemo, aunque un maestro en Israel, jamás ha extendido el significado de la palabra
Nicodemo, aunque un maestro de Israel, jamás ha entendido el significado de la palabra de Ezequiel. Fue una maravillosa revelación para él, un líder religioso, que semejante gente moral como él mismo y aquellos de su propia raza, los judíos, necesitaban un nuevo nacimiento. Para él fue algo que no lo podía creer. ¿Cómo nosotros? Si nosotros somos la moral de la nación. Nosotros somos los hombres rectos, los hombres que implantamos la justicia, nosotros que vivimos en el templo de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. Para poder ver y para poder entrar en el reino de Dios necesitamos nacer de nuevo, y Jesús le dijo que sí. Y además ellos no podían producir el nuevo nacimiento. No, este cambio en sí mismo, más eran dependientes del Espíritu de Dios, como la palabra de Jesús enfáticamente proclamaron. Él dice, el Señor Jesús, el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿No? Entonces nosotros vemos al Espíritu invisible, incontrolable como el viento. Son las operaciones del Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, al igual que las reales poderosas, mostrando claramente los efectos de su supremacía. Bueno, gloria al nombre del Señor. Hasta aquí yo leí una parte del libro de Juan para que ustedes puedan entrar en una introducción. Entonces, vemos cómo este hombre religioso, del cual Pablo habla de este hombre religioso, y vemos ahora, porque nosotros lo que estamos enfocando nuestra atención en la persona de Jesús. Si bien Nicodemo es un personaje muy importante, ¿no? La nación de Israel es muy importante, la historia narrada es muy importante, todo lo que hemos escuchado y lo hemos entendido, porque lógicamente que el Señor lo va explicando, lo que le va diciendo a Nicodemo. A nosotros nos interesa más lo que Jesús, cómo Jesús encaró todo. Entonces fíjese que este hombre religioso, un hombre que era un fariseo, ¿no? Él se le vino a Jesús de noche, y la actitud de Jesús hacia este hombre, ¿no? ¿no? Es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a encontrar con mucha gente religiosa, con mucha gente que cree que es justa en sí misma, con mucha gente que cree que porque sea judío ellos agradan a Dios en todo. No, mucha gente hoy dice, yo soy salvo, yo tengo vida eterna, yo conozco la palabra de Dios, ¿no? Yo tengo una comunión con Dios personal, ¿no? Que eso, si bien es verdad en parte, pero no es toda la verdad. Porque el tener una comunión personal con Dios incluye a la comunión con la iglesia. No puedo decir yo tengo una comunión personal con Dios y no me congrego, no estoy asistiendo a las reuniones de la iglesia. Eso es algo que se contradice. Si yo tengo una comunión con Dios, tengo que tener una comunión con la iglesia y ¿por qué? ¿La iglesia qué es la iglesia? La iglesia es donde nosotros le hacemos culto a ese Dios con el cual nosotros tenemos comunión. Porque en la comunión con Dios nosotros sabemos, ¿no?, la necesidad que tiene Dios de que nosotros le hagamos culto. Entonces muchos cristianos, como los fariseos, ¿no?, del tiempo de Jesús, se engañan a sí mismos ellos, creyendo que lo que ellos piensan y sienten es lo correcto. Pero ellos se olvidan de que en la vida de comunión, ¿no?, en el nuevo nacimiento, como dice acá el Señor Jesucristo, ya no hay individualismo. Pablo dice, o creo que Pedro dice, que la Escritura no es de interpretación privada, ¿no?, sino que los santos hombres de Dios no inquirieron ni buscaron. Y bueno, hoy sabemos que las Escrituras son
son predicadas por los pastores, por los evangelistas, por los maestros, por los profetas y por los apóstoles. ¿No? Ellos predican la palabra de Dios, los que fueron puestos por Dios, como hablábamos anoche. Estos hombres fueron iluminados, ¿no?, en la revelación que tuvo el apóstol Pablo en cuanto al misterio escondido desde los tiempos antiguos, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ellos son los hombres que están puestos por Dios para traernos la iluminación de las Escrituras, porque fueron puestos por Dios. Ahora, hay hermanos que ellos toman su relación con Dios como una relación personal, sin la iglesia, sin el pastorado, sin el ministerio. Y eso es algo que no es real, no, eso es un engaño de la mente, o es un engaño de la carne, o es un engaño del diablo. No se puede decir yo tengo comunión con Dios, mi comunión con Dios es todos los días, yo no me congrego, pero yo tengo comunión con Dios. Eso es imposible, porque si usted tiene comunión con Dios, ¿dónde tiene comunión Dios con nosotros? En el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia tiene Dios comunión. No, si un hermano dice que tiene comunión con Dios y no se congrega, se está engañando a sí mismo y el diablo lo está conduciendo a una vida, a vivir en la carne, a vivir en aquella carne que él dijo que estaba crucificada, muerta y sepultada, a vivir en aquella carne que él dijo que el Espíritu Santo tiene dominada su carne para que él pueda manifestar la vida del hombre nuevo. Entonces Jesús se le aparece a este hombre, pero vamos a hablar de Jesús. ¿Qué hizo Jesús con este hombre que fue de noche a verlo? Lo encaró a este hombre se le presenta al Señor de noche y le hace una pregunta. Sabemos que has venido de Dios, le dice este hombre, ¿no?, por maestro, porque nadie puede hacer estas cosas y señales que haces tú si no fuere Dios con él. Alabado sea el Señor. Entonces le respondió Jesús, y acá nos interesa. Respondió y díjole, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Fue directamente al grano. Mira, lo que vos sabés a mí no me interesa. No voy a decir que Jesús dijo eso, ¿no? Porque no está escrito eso. No, yo estoy conforme con lo que vos decís, estoy conforme que vos me reconozcas de esta forma, porque es así como vos decís. Pero yo te voy a decir una cosa, porque ustedes, los judíos, quieren entrar en el reino de Dios, pero yo les digo a ustedes una cosa, que ustedes no pueden entrar al reino de Dios sin el nuevo nacimiento. Así también nosotros decimos de este lugar, ¿no?, que aquellos hermanos que creen que porque creen en Jesús, porque conocen la palabra, que creen que porque nacieron en un hogar cristiano, ¿no?, que su papá era cristiano, que su mamá, su abuelo era cristiano, creen que ellos pueden entrar al reino de Dios, ¿no?, al cuerpo de Cristo. Pero yo le digo a usted que si usted no nace de nuevo, usted no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver, porque no pueden ver el reino, ni tampoco pueden entrar en el reino. Así muchos hermanos no pueden ver el cuerpo de Cristo y no pueden entrar en el cuerpo de Cristo. Ellos se sienten mejor afuera. ¿Qué es querer estar adentro del cuerpo de Cristo? Estar adentro del cuerpo de Cristo significa estar en comunión con Dios, en comunión con la cabeza, que es Cristo. Ahora, querer estar en comunión con Cristo es reconocer que uno necesita de Cristo. Entonces usted necesita de Cristo, ¿verdad, hermano? Usted que está apartado. Usted necesita de Cristo, ¿verdad? Sí. Entonces, para tener comunión con Cristo, usted necesita el cuerpo, porque Él es la cabeza del cuerpo. Fuera del cuerpo no podemos tener nosotros comunión con el Señor. Usted necesita la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora usted quiere tener comunión con Cristo estando en el mundo, no siendo que usted dice que es un hijo de Dios. Nicodemo, él creía que era un hijo de Dios. Nicodemo creía que era luz de los ciegos, ¿no?, maestro de aquellos que no tenían entendimiento. Pero sin embargo el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, nace en el Espíritu.
Entonces Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Así lo enfrentó a Nicodemo con una exhortación. Usted hermano, tiene que volver al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y de esa manera usted verdaderamente va a tener una comunión personal con el Señor. Entonces Nicodemo le responde al Señor, fíjese el hombre religioso, ¿no? El hombre religioso, altivo, ¿no? Le responde al Señor buscando alguna nueva iluminación, alguna nueva interpretación. Hay a veces que los hermanos se acercan a nosotros para poder encontrar una luz, un entendimiento, para poder compartirlo con otros, porque ellos mismos no pueden interpretar la luz que tiene la palabra de Dios, que tiene la revelación de Dios, no la pueden alcanzar. Entonces ellos se acercan a los que tienen la luz para buscar interpretaciones para que ellos de alguna manera puedan ser justificados en el lugar donde ellos están, ¿no? Y dice Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? ¿No? ¿Cómo puede ser? Él quedó como mudo. ¿Cómo puede ser que se pueda nacer de nuevo? Y entonces respondió Jesús, de cierto te digo, porque cuando él dice de cierto te digo, está reemplazando ese de cierto te digo con el amén. Amén, se puede, amén, así sea. ¿No? Entonces, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo puede ser que Jesús le haya dicho eso a él, siendo que ellos tenían la palabra de Dios? Porque el agua es la palabra, ¿vio? Y el Espíritu es el Espíritu de Dios. Pero se ve que ellos no tenían la palabra morando en ellos. Ellos tenían la palabra en un corazón de piedra, ¿no? Era como la palabra que estaba escrita en la tabla de la ley, en tablas de piedra, ¿no? Y las piedras no sienten nada. No sienten nada y no entienden nada, solamente tienen escrita la palabra allí. Es como eso que se ponen en la piel las personas, ¿no? Que parecen que tienen vida, pero no tienen vida, ¿no? Esos que se hacen con tinta. Entonces, le dice, de cierto te digo que el que no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer otra vez. Bueno, y acá yo entiendo que el Señor Jesucristo, frente a esta persona religiosa, él no buscó caerle simpático. Él no buscó de alguna manera acomodarse con este gobernador del pueblo, porque Nicodemo significaba gobernador del pueblo. Él no buscó alguna política o algún acuerdo político para que él pudiera caminar con ellos o para que entrar en el templo para poder predicarles a ellos la palabra de Dios. No hizo eso el Señor. El Señor lo confrontó con la realidad no solamente de él, sino de todos los fariseos, saduceos y escribas que estaban en el templo. Ustedes tienen la palabra de Dios, ustedes tienen el templo, ustedes tienen los sacrificios, las ceremonias, ¿no? Ustedes tienen los oráculos de Dios, ustedes tienen el aceite de la unción, ustedes tienen el perfume para el lugar santísimo, ustedes tienen mucho. Pero si ustedes no nacen de nuevo, ustedes no podrán ver el reino de Dios, ¿no? Ustedes tienen el arca del testimonio, tienen la vara de Aarón, ¿no? Ustedes tienen el templo de Jerusalén, pero si ustedes no nacen de nuevo, no entrarán en el reino de Dios. Es decir, que
la actitud que Jesús tomó frente a este fariseo es lo que debe tener un siervo de Dios frente a aquellos que viven conforme a la carne, frente a aquellos que viven tratando de agradarse a ellos mismos. Él no se intimidó por el hecho de que él era un fariseo, ¿no? Un hombre que estaba, que era guardador de las tablas de la ley de Moisés. Él no se intimidó. Él conocía el corazón de él, conocía lo que había en su corazón, ¿no? Y lo sacó a la luz. Y así hacen los siervos de Dios. Los siervos de Dios, cuando usted se encuentra con un siervo de Dios, ¿no? Es como cuando este fariseo se encontró con Jesús. Él esperaba algo para su propio provecho, y ciertamente que lo recibió, pero no de la manera que él pensó. Jesús le está ayudando a él. Le está haciendo ver, ¿no?, que él es un hombre que necesita un nuevo nacimiento, que necesita arrepentirse, que necesita reconocer que él está equivocado, que está errado. Jesús vino a cambiar la teología de este hombre. La teología de este hombre decía que si él tenía el templo, si él tenía la palabra de Dios escrita en tablas de piedra, si él tenía el arca del testimonio, si él tenía las ceremonias que se hacían él podía entrar en el reino de Dios, pero Jesús le dijo que no. ¿No? ¿Por qué? Porque la condición de ellos, las condiciones delante de Dios, era la misma condición que tenía el pecador. Los judíos, ¿no? Ellos tenían todo eso, pero no tenían a Dios ahí adentro. Dios no era bienvenido en medio de ellos. ¿Se da cuenta, hermano? Así muchas personas, muchos hijos de Dios creen que porque tienen algo, ¿no?, algo relacionado con Dios, ¿no?, ellos van a entrar en el reino de Dios o están en el reino de Dios. Muchos creen que la comunión con Dios es por medio de haber venido a la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia y no tiene comunión con Dios. Tiene más comunión con la carne y con el mundo que con Dios. La comunión con Dios solamente se la puede obtener por medio del Espíritu, por medio del nuevo nacimiento. Y ahora cuando Jesús le dice, mira, lo que he nacido de la carne es carne. Nicodemo, lo que he nacido, vos sos nacido conforme a la carne, y lo único que podés manifestar es carne. Vos no trates de manifestar lo espiritual porque no vas a poder manifestar lo espiritual porque vos necesitas un nuevo nacimiento. Ahora, cuando uno nace, cuando uno tiene el Espíritu de Dios en él, esa persona no puede manifestar lo que hay en lo que es la carne. No puede manifestar porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Vamos a leerlo ahí en Romanos capítulo 8, donde la palabra de Dios dice así. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder o de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, Nicodemo, vos querés una iluminación mayor para poder llevarla al templo y que a través de esa iluminación que yo te comparto, entonces las personas te van a admirar y te van a respetar más. Pero ¿sabes qué, Nicodemo? Vos lo que realmente necesitas es un nuevo nacimiento, ¿no? Y vemos a Jesús sirviendo a Dios. No, ¿cómo le servía a Dios? Confrontando a los hombres con su realidad, ¿no? Con su andar, con su vida, con la vida que ellos tenían, ¿no? Porque Jesús conocía la vida de los fariseos y los saduceos, de los escribas, las conocía.
Conocía el corazón de ellos, el carácter de ellos. Es como nosotros conocemos a los legalistas, a los hermanos legalistas, los conocemos, porque nosotros también vinimos de allí. Entonces, fíjese, hermanos amados, queremos servir a Dios, tenemos que tener este espíritu, el espíritu del Señor, un espíritu que no se cohibía frente a uno que decía hacer algo, porque muchas veces aquellos que dicen ser algo tratan de que nosotros nos cohibamos para no descubrirle la maldad o el pecado que hay en ellos. Pero nosotros no nos tenemos que... ¿Y sabe dónde está el error? El error está en que nosotros siempre estamos tratando de agradar a los hombres. Pero nosotros no tenemos que agradar a los hombres, nosotros tenemos que agradar a Dios. Tenemos que agradar al Señor. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba condenando a Nicodemo, no, lo estaba ayudando. Jesús lo estaba confrontando para que él tuviera un nuevo nacimiento. Así nosotros, cuando vayamos a servir a Dios, en ganar almas, nosotros tenemos que detenernos, ¿no? Y hacerle ver que Él es un pecador y que Él necesita la salvación y la vida eterna. Y eso solamente lo puede alcanzar creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Y a los hermanos que están apartados, nosotros le tenemos que hacer ver lo que Jesús le hizo ver a Nicodemo. No, necesitas un nuevo nacimiento, hermano, porque vos creés que naciste de nuevo, porque los que nacen de nuevo no viven conforme a la carne, sino que viven conforme al Espíritu, porque la carne y el Espíritu no se combinan entre ellas. No podemos manifestar la vida de la carne y la vida del Espíritu. Manifestamos la vida del Espíritu ¿cuándo? Cuando nacemos de nuevo. O no estás entendiendo tu nuevo nacimiento. No podés manifestar dos vidas. No, Pablo trató de vivir en la carne porque dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque muchos viven en la carne tranquilamente, pasan muchos años antes de volver a la iglesia. Están mejor ahí en la carne que viniendo a la iglesia. Yo a la iglesia no voy más, dicen. Si ahí todos son terribles los hermanos en la iglesia. Y lo que vos vivís en la carne es mejor que lo que está en la iglesia. Lo que está en la iglesia es más malo que lo que está en vos. ¿O en usted? Usted dice que se aleja de la iglesia, porque en la iglesia hay cosas que son difíciles de soportar. Y soporta su carne, vive lejos de la iglesia con su carne, lo soporta y no puede soportar lo bueno que hay en la iglesia, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿no? Que es el gozo del Señor, que es la paz que el Señor nos da. Usted se aleja de la iglesia donde hay esas cosas para vivir en la carne. ¿Usted qué cree? ¿Que en la carne usted va a encontrar paz, va a encontrar seguridad? Entonces, o no tuvo un nuevo nacimiento o no está entendiendo. Por eso es maravilloso poder ver más allá de lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Que aunque no nos salimos de la Biblia. Jesús se enfrentó con este hombre religioso y le hizo ver su condición. Vamos a orar, hermano, porque ya terminó la hora. Mañana vamos a estar de 7 a 8 siguiendo con el tema, hermanos. Siguiendo con el tema. Pero acuérdese, una cosa antes de terminar. El juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Primero debo de juzgarme a mí mismo. No puedo juzgar a mi hermano que está frente a mí si primeramente no me juzgué yo. Ahora, ¿estoy en el Espíritu o estoy en la carne? Y si estoy en el Espíritu tengo que tener amor. Tengo que ayudar al hermano, no condenarlo, ayudarlo. ¿Entiendes? Jesús no vino para condenar, Él vino para salvar. ¿A quién? A Nicodemo. Y a todos los hombres, pecadores, no, porque salvó también a la mujer pecadora en la fuente de Betesda. No, en el pozo de Jacob, perdón. Y curó al hombre que estaba en la fuente de Betesda. Entonces Jesús no vino a condenar. Nosotros tampoco estamos para condenar. Estamos para ayudar a las almas. Estamos para salvar almas, ¿no? Religiosos, pecadores, enfermos, paralíticos. Estamos para ayudarlos. Que el Señor nos ayude a nosotros para que podamos ayudar a otros. Padre Santo, estamos delante de tu presencia en esta hora, pidiéndote a ti, Señor, sabiduría y entendimiento para poder, Señor amado, serte útil.
Señor, que podamos vivir siempre en el Espíritu. Ayúdanos, Señor. Reprende, Señor, todo aquello, Señor, que quiera perturbar nuestra vida. Señor, ayuda a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Señor, hazle ver a los hermanos que hoy dicen tener comunión contigo, pero están lejos de la iglesia. Señor, que no es una real, Señor, comunión que ellos tienen contigo, sino que es un engaño del enemigo. Ayúdales a volver, ayúdales para que ellos vuelvan a retomar, Señor, la comunión contigo, Señor, volviendo, Señor, al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. El Señor les bendiga, nos vemos en el día de mañana, hermanos. Un abrazo.